Muy bien, bienvenidos a una clase más que el Instituto Bíblico en San Ignacio le ofrece para ayudarle en su superación espiritual, en su preparación bíblica acerca de esta materia. Estamos estudiando la epístola de Santiago, así que una vez más, gracias por estar con nosotros y le invitamos a que usted pueda aprovechar al máximo estas lecciones, estos cursos, estas materias, y así su vida espiritual pueda verse muy beneficiada de gran manera. Vamos a continuar entonces con la clase número 3. Vamos a iniciar la tercera lección de esta materia. En la primera lección vimos una introducción de manera general acerca de el autor, el escritor de esta epístola, Santiago, más o mejor llamado Jacobo, ¿verdad? Luego, en la lección anterior, vimos los primeros 14 o 15 versículos, ¿verdad? Acerca del capítulo 1. Vamos a continuar ahora en el capítulo 1, versículo 16 en adelante. Así que acompáñenme, por favor, a pedir la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de continuar estudiando tu palabra a través de esta epístola. Ayúdanos a entender tus propósitos, a entender tu voluntad y así transformar nuestra vida conforme a tus deseos. Gracias, Señor, por esta experiencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, le invito entonces a abrir su Biblia o su Nuevo Testamento en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice versículo 16: Amados hermanos míos, no erréis. Una vez más, notemos cómo Santiago, un hombre muy espiritual, un hombre muy lleno de amor cristiano, trata a sus hermanos en la fe. Les dice, amados hermanos míos. Hermanos, cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? ¿Cuál es la relación que tenemos con ellos? ¿Qué tanto nos interesa la hermandad en Cristo? Santiago nos está instando a que nosotros adoptemos una actitud apropiada, correcta, como debe ser, cuando trata a los receptores como amados, es decir, que Él los ama. Luego los trata como hermanos, reconociendo que somos hijos de un mismo Padre. Y por último, les dice míos. Hay una identidad, hay una estrecha relación entre Santiago y sus hermanos. Ojalá que nosotros podamos desarrollar esa actitud, ¿verdad? Y en lugar de vernos como indiferentes, como ajenos, como extraños, aprendamos a vernos como amados hermanos los unos de los otros. Luego viene el mensaje de ese versículo: no erréis, no erréis, es decir, no se equivoquen, no cometan errores. Santiago está desarrollando todo un razonamiento de acuerdo a su temática, pero él quiere enfatizar la idea de que no piensen equivocadamente. Nosotros, hermanos, podemos cometer muchos errores, podemos pensar equivocadamente en cuanto a muchos temas, muchas áreas, pero el llamado es no equivocarnos, no erréis. ¿Y cuál podría ser la mejor forma de no errar, no equivocarnos? Bueno, la mejor manera, la mejor forma es estudiando la palabra de Dios. Jesús le dijo a aquellos hombres que le acusaban injustamente o que buscaban la manera de sacar ventaja, según ellos, ¿verdad?, de la condición espiritual de
nuestro Señor Jesucristo haciéndole preguntas con el propósito de tentarle, de confundirlo y todo eso. Recuerde las palabras de Jesús cuando les dijo: Vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros, hermanos, estamos llamados a no cometer ese mismo error, no cometer errores, no errar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Jesucristo mismo lo dijo: no ignorar las sagradas escrituras. En la medida que usted y yo ignoremos las escrituras, desconozcamos el mensaje de Dios, el consejo de Dios, en esa medida vamos a ir por la vida cometiendo muchos errores. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vivimos en un mundo cambiante. Las cosas cambian, las modas cambian, la ciencia va progresando, el conocimiento humano va cambiando, eh, todo a nuestro alrededor va cambiando. Lo que ayer era nuevo, hoy es viejo. Lo que ahora eh, ya pasó, mañana será novedad. Y así va nuestro mundo girando y girando, va cambiando todo. Pues bien, hay algo que no cambia. ¿Qué es? Dios y su voluntad. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y cómo es Dios? Note las palabras de Santiago. Dice, es el Padre de las luces, es el Padre de todo conocimiento, el Padre de toda iluminación, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Dios es el dador de lo mejor que usted puede imaginarse en su vida. Dios, de Él procede todo lo mejor que usted pueda entender, comprender y disfrutar. Ese es Dios. Y Dios no cambia. Así que si usted quiere tener un conocimiento que perdure, usted quiere conocer a alguien que no cambie, usted quiere mantener su conocimiento, su aprendizaje, su, su desarrollo, su espiritualidad de una manera estable, segura, firme, que no nada ni nadie puede afectarle. Busque conocer a Dios. Identifíquese con Dios, conozca de Dios y su voluntad. Eso no cambia. Pasarán los tiempos, pasarán muchas cosas, menos Dios y su voluntad. Así que toda buena dádiva, todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio. Usted y yo necesitamos tener un ancla, algo que nos mantenga firmes, algo que nos mantenga estables en esta vida. Podemos ir de aquí para allá y de allá para acá, pero eso se llama inestabilidad. Atrás, eh, en unos versículos anteriores, el mismo Santiago habló en el versículo 6 más específicamente, diciendo que el que pida a Dios, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué refleja eso? ¿Qué representa eso? Inestabilidad. No hay confianza, no hay estabilidad, no hay algo seguro. Dios no es así. Es esa la razón por la cual debemos acercarnos a Dios, empaparnos de Dios, conocer a Dios, estar cerca de Dios y vamos a encontrar esa estabilidad, esa tranquilidad, esa fortaleza que necesitamos para estar firmes.
¿No es eso maravilloso? Ojalá que nuestra vida vaya en esa dirección. Versículo 18. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué hizo Dios? Dice el texto, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Muchas veces el ser humano menosprecia la palabra de Dios, ignorando que precisamente en ella está la clave, está el factor que necesita para transformar su vida, un nuevo nacimiento. Jesús habló más acerca de ello con Nicodemo. El apóstol Pedro también habla de eso. Y así los demás escritores del Nuevo Testamento. Pero Santiago dice, Él nos hizo nacer por la palabra. La palabra tiene ese poder para permitir que nuestra vida inicie de nuevo, nazca de nuevo, tenga un nuevo inicio, un nuevo comienzo y así vivir una vida recta, una vida fiel, una vida entregada, una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿No es eso lo que necesitan muchas personas a nuestro alrededor? Una oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva experiencia, de dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Pablo lo dijo en estas palabras: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es nuevo. 2 Corintios 5:17. Ojalá que las personas que están necesitando eso puedan entender el efecto de la palabra en sus vidas y si es necesario que usted y yo llevemos ese mensaje a sus corazones, para eso estamos. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay cosas que tienen que ser rápido. Hay cosas en las cuales tenemos que actuar no precipitadamente. Aquí hay un par de cosas que podemos calificar en esas categorías. Dijo Santiago, tenemos que ser para oír prontos, listos, rápidos, dispuestos. ¿Oír qué? Bueno, oír aquello que va a representar beneficio a mi vida, especialmente mi vida espiritual. Estar listos, estar dispuestos, estar con toda la entrega, con toda la disposición para ser llenos del mensaje espiritual. Pronto para oír la palabra de Dios, pronto para oír el consejo divino, pronto para oír la instrucción de los siervos de Dios, pronto para oír el mensaje que el Espíritu Santo quiere darnos a través de su palabra, a través de nuestra vida espiritual. Dios quiere hablarnos. Dios sigue hablando. Tal vez no como muchos religiosos piensan, ¿verdad? Que nos va a hablar audiblemente, que va a aparecer en una figura, que va a hablarnos en sueño, que va a hablarnos de una serie de formas en que, como lo hizo en el pasado, lo cual ya no es así según la palabra de Dios, pero Dios sigue hablándonos a nuestros corazones, a nuestras mentes, a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Esa palabra de verdad que transforma, que nos hace nacer de nuevo. Esa palabra de verdad, Dios quiere que llegue
a lo profundo de nuestro ser y por eso sigue hablando a través de esta palabra. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros cuando Dios nos habla de esa manera? Prontos, listos, atentos, dispuestos a escuchar ese mensaje. Ah, pero hay cosas en las cuales no podemos reaccionar así. Debe haber tranquilidad, pasividad, prudencia, cuidado, dijo Santiago, ser tardos. ¿Para qué? Para hablar, para airarse, para reaccionar negativamente. Muchas veces, cuando se nos dice algo, cuando se nos llama la atención, cuando la palabra de Dios nos señala nuestra realidad, a veces nosotros somos listos para reaccionar, para defendernos, para atacar a quien nos está tratando de ayudar, para sacar los errores ajenos, etcétera, etcétera. Y nuestra vida, en lugar de ser beneficiada por la palabra, está siendo bloqueada por nuestra actitud. Debemos ser mejor, tener la actitud de ser receptivos para escuchar, analizar las cosas antes de reaccionar, antes de hablar, antes de defendernos o de atacar. Ya no digamos para airarse, para enojarse. Hay muchas personas conocedoras de la voluntad de Dios que cuando usted trata de ayudarles, trata de orientarles, trata de hacerles ver la verdad de Dios para su vida, ¿sabe lo que hacen? Enojarse, molestarse. Su actitud no es positiva y lo que buscan es hacer daño a la persona que les está ayudando. Santiago dice, debemos ser tardos para ello. Debemos considerar bien antes de actuar en esa dirección. Así que, hermanos, seamos más abiertos a la palabra de Dios y a su reacción hacia nosotros y menos dispuestos a, a reaccionar en contra, a atacar o molestarnos, porque la palabra de Dios nos señala el error. ¿Y por qué? Dice versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo reacciona una persona enojada? ¿Cómo razonamos con una persona enojada? ¿Cómo discutimos con una persona enojada? ¿Podrá razonar? ¿Podremos llegar a un acuerdo? ¿Podremos ponernos bien de acuerdo si alguien está molesto, indignado, enojado y furioso? Claro que no. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No caigamos en ese error, hermanos. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay muchas cosas en nuestra vida que hay que desechar, que hay que arrancar de nosotros, hay que desprendernos de ellas. Imagínense una ropa sucia, un vestuario manchado, maltratado, mal cuidado, ¿verdad? Lo hemos ensuciado por el trabajo, por cualquier situación
¿Y qué hay que hacer con esa ropa? Desecharla de nuestro cuerpo para cambiarnos y ponernos una nueva, limpia. Así, la inmundicia, la malicia, la maldad, el error, el orgullo y todas esas cosas que no agradan a Dios, hay que desecharlas de nosotros. No pueden estar más con nosotros. Y ese es un esfuerzo nuestro, dice Santiago, por lo cual desechando ustedes, hermanos, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que invertir tiempo en ello. Tenemos que esforzarnos para ir desechando aquellas cosas que no agradan a Dios. En lugar de ello, ¿qué hay que hacer? Recibir. Unas cosas hay que desechar, pero otras cosas hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, si usted y yo buscamos recibir la palabra de Dios, la palabra poderosa, el Evangelio de Cristo, su enseñanza, su doctrina, sus instrucciones en nuestra vida, sin desechar aquellas cosas negativas que nos caracterizan como seres humanos, comunes y corrientes, no como cristianos, si no desechamos eso antes de recibir esa palabra, ¿sabe lo que va a hacer? Lo que va a suceder. Esa palabra va a ser infructuosa, no va a producir frutos. El efecto de la palabra de Dios no va a tener ninguna reacción en nosotros, porque esas cosas negativas servirán como un escudo, como una barrera que va a eh, detener el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso Santiago dice, desechen esas cosas primero y luego reciban la palabra. Y note por favor cómo termina el versículo 21, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación que Cristo ofrece a través de su sacrificio en la cruz está presentada a nosotros a través de esa palabra, de ese mensaje, de esa enseñanza, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Nadie va a obedecer la voluntad de Dios si no la conoce. ¿Y cómo la va a conocer? A través de esta palabra que nos enseña es, cómo vivir, qué hacer para obedecer esa palabra, esa voluntad de Dios. Pero, dice Santiago, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, podemos escuchar la palabra, podemos estar atentos a oírla, podemos incluso hasta recibirla y entenderla. Pero Santiago nos ayuda a explicarnos diciéndonos, el proceso no termina ahí. Falta algo más. ¿Y qué falta, Santiago? Ah, falta que esa palabra sea llevada a la acción, sea el motor que mueva nuestras vidas en la dirección correcta
de la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago, sed hacedores de la palabra. No solamente oidores, cualquiera puede oír, cualquiera puede escuchar, cualquiera puede percibir a través de sus oídos el mensaje de Dios. Pero si no lo lleva a la acción, si no se vuelve hacedor de la palabra, ¿qué estará haciendo? Santiago nos responde, dice, estará engañándose a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros nos estaremos engañando en nuestra vida cristiana? Si escuchamos la palabra de Dios, si no faltamos a las reuniones y leemos la Biblia y oímos atentamente, pero no pasamos de allí, no progresamos en el proceso hacia el objetivo principal, que es poner en práctica ese mensaje, esa enseñanza, esa palabra. ¿Se está engañando a usted misma? ¿Se está engañando a usted mismo? ¿Me estaré engañando a mí mismo? Si estoy escuchando la palabra de Dios y no la estoy llevando a la acción. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, veamos cómo Santiago está pintándonos el panorama cuando caemos en ese error. Escuchar la palabra, pero no progresar, no ir más allá, quedarnos ahí solo como oyentes, no como hacedores. Dice, si alguno es oidor, pero no hacedor, es semejante, es comparable a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahí está el espejo. Ahí estoy yo mirándome en ese espejo. Porque él se considera a sí mismo. Veo mi reflejo, veo mi imagen en el espejo, ¿verdad? Veo que cómo estoy en mi apariencia. Ahí el espejo me devolvió la imagen y allí pude percibir mi apariencia física, ya vi el espejo. Y luego, dice el versículo 24, se va y olvida cómo era. Probablemente vi el espejo solo para ver que no anduviera un tanto desarreglado, arreglar mi ropa, mi apariencia, mi cabello, mis lentes, qué sé yo, mi apariencia física. Y luego me fui. ¿Qué pasó con mi persona en el resto del día? Después que me vi en el espejo, después que salí de casa y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Anduve todo el día pensando en mi imagen reflejada en el espejo. No. Anduve recordando y teniendo en mente esos detalles que vi en el espejo. No. Busqué mantener esa apariencia, esa delicadeza o esos detalles que pude percibir en el espejo. No. Simplemente me vi, todo bien y me fui. Quizás en el caso de las hermanas, de las mujeres, esta aplicación tenga un poquito de mayor efecto, ¿verdad? Porque ellas son más delicadas, son más cuidadosas, son más, su actitud es un poco más, eh,
Le llama más la atención, ¿verdad? Su apariencia y son más cuidadosas en ese sentido que muchos de nosotros los hombres. Pero el punto es este. Una vez que nos vemos en el espejo y salimos de casa, no andamos el resto del día considerando, recordando y pendientes de aquella imagen que vimos en el espejo. Simplemente lo vimos para ver cómo estábamos y si todo estaba bien, pues nos fuimos y ahí dejamos el espejo y dejamos la imagen y todo y cada quien en lo suyo. Nos concentramos en todas las actividades. ¿Qué pasó con esa imagen? La olvidamos. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir Santiago? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando Dios a través de su palabra, de su evangelio, de su mensaje, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestra condición de pecador, de aquellas cosas que tenemos que desechar, de aquellas que tenemos que añadir y desarrollar en nuestra vida cristiana. Cuando entendemos el mensaje de Dios a través del predicador, a través del el enseñador, del maestro que está dándonos a conocer ese mensaje divino basado en las páginas de las Sagradas Escrituras, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, qué bonito mensaje, qué hermoso, qué bonita lección, qué interesante cómo el hermano nos predicó, nos enseñó, nos instruyó? Qué experiencia más edificante, qué sermón más eh, sustancioso. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ese mensaje que nos llenó tanto, que nos llamó tanto la atención, que produjo en nosotros ese impacto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hacia dónde nos llevó? ¿Sabe qué pasó? Exactamente lo que pasó con aquella imagen que vimos en el espejo. Nos fuimos y lo olvidamos. El siguiente domingo o la siguiente reunión, cuando se nos pregunta, ¿de qué habló el predicador el domingo? De qué aprendimos el viernes pasado, el martes pasado, el miércoles? ¿Cuál fue la lección o cuál es la serie que venimos estudiando? No nos acordamos nada. ¿Cree usted que vamos a ser hacedores de la palabra así, con esa actitud de indiferencia, de descuido, de que no le damos importancia a la palabra de Dios? No, hermanos. Estamos cayendo en el error de engañarnos a nosotros mismos, de olvidar cómo éramos, de no darle seguimiento al efecto de la palabra de Dios en mi vida para que vaya transformando mi carácter, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi forma de cómo tratar a los demás, mi actitud respecto de la vida, respecto de mis relaciones con las demás personas, respecto de mi propósito en este mundo. No estamos logrando nada de eso. Simplemente nos gustó el mensaje, nos fuimos, no lo olvidamos. Creo que Santiago nos está haciendo un gran favor al exhortarnos con estas palabras. No seamos oidores olvidadizos. Seamos más bien hacedores de la palabra. No nos engañemos a nosotros mismos. Démosle seguimiento.
al proceso que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros y no permitamos que esa imagen del espejo que reflejó lo que realmente éramos se olvide en nuestro día a día. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será como bienaventurado en lo que hace. Aquí está la contraparte. Esta es la otra cara de la moneda. Dice Santiago, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Ya vimos el que miró así rápidamente su rostro natural en el espejo. Se fue y pasó y nada sucedió. Ahora está hablando del que mira atentamente, se detiene a ver su imagen ya no en un espejo que le devuelve la imagen así por encima, la apariencia, lo superficial. No, ahora ya no estamos viendo en un espejo, estamos viendo en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué es una ley? Es un código, es una serie de instrucciones, mandamientos, estatutos y decretos que nos dicen qué hacer y cómo hacer, y esto sí y esto no, y si no se hace hay consecuencias y todo eso. Si miramos en la perfecta ley, la ley de Cristo, la ley de la libertad, y persevera en ella, dice, entonces, este no es oidor olvidadizo. No vamos a olvidar, vamos a tratar de recordar, vamos a tratar de mantener en mente el mensaje que nos impactó, aquella enseñanza, aquello que nos gustó del mensaje de Dios y cómo el efecto que hizo en nosotros cuando lo escuchamos va a estar produciendo cambios en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a ser hacedores de la obra. Nos va a tener activos, no pasivos. Nos va a llevar a actuar haciendo lo que el mensaje, lo que la palabra, lo que la voluntad de Dios dice. Y esto va a hacer que nosotros seamos bienaventurados en lo que hacemos. La bienaventuranza dice aquí, este será bienaventurado en lo que hace. No seremos bienaventurados por ser bienaventurados, sino por actuar, por hacer, por cumplir, por vivir, por llevar a la acción esa palabra que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. Ese es el mensaje que Dios quiere que entendamos, que comprendamos y que actuemos. Estamos llegando casi al final del capítulo 1 y mire qué interesante estos dos versículos que nos quedan. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, recordemos que Santiago está escribiendo a sus hermanos en Cristo, aquellos que eran cristianos, habían creído en Dios, habían conocido a Jesucristo, ya eran parte de las personas que vivían haciendo la voluntad de Dios o esforzándose por hacerlo. Pero entre ellos había muchos que eran oidores olvidadizos,
que solo miraban su rostro, que no creían en Dios, que hasta decían que Dios era el culpable de sus tentaciones y que en lugar de tener gozo por las pruebas, se quejaban, etcétera, etcétera. Pero dice Santiago, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ya vimos acerca del engaño. Aquellos que se engañaban a sí mismos, ¿cómo lo hacían? Oyendo la palabra y no llevándola a la acción. Entonces, aquí vuelve a hacer referencia a aquellos que se engañan a sí mismos, aquellos que engañan su corazón, pero ahora hace referencia a el uso inapropiado de la lengua. No refrena su lengua, dice Santiago. El hablar del cristiano es una característica que lo distingue de aquellos que no son cristianos. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Cuando hablamos, ¿qué percibe la gente? ¿Qué palabras nos distinguen? ¿Cómo expresamos lo que sentimos, ya sea positivo o negativo? ¿Cómo lo expresamos? ¿Con qué palabras sale de nosotros? Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sale por nuestra boca lo que hay en nuestro corazón? Aunque estemos molestos, aunque estemos indignados, aunque estemos enojados, tenemos una manera de expresar esos sentimientos. ¿Cómo es? Pablo se enojó, los apóstoles se enojaron, los grandes siervos de Dios se enojaron. El mismo Jesús se molestó con muchas personas y muchas de las actitudes de los escribas y fariseos y todas esas personas que no buscaban hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo expresaron su enojo, su descontento, su sentimiento de incomodidad? ¿Cómo lo expresaron? Consideremos ello, hermano, y evaluemos el uso de nuestra lengua. Nuestro idioma español es tan bonito que tiene muchas palabras para expresar una sola idea. Así que hay variedad de palabras con las que podemos expresar las cosas sin recurrir a palabras soeces, palabras groseras, palabras hirientes, palabras acusativas o palabras que no reflejen nuestra vida cristiana. La religión pura, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago hace como una síntesis de las principales características u obras que deben caracterizar la vida del cristiano. Ya mencionó una serie de aspectos importantísimos, pero en comparación con otras religiones o con aquellas que decían que eran religiones,
y hacían muchas cosas inapropiadas, Santiago dice, para Dios, una religión verdaderamente pura, apropiada, es, número uno, tenderle la mano al necesitado, visitar a los huérfanos, aquellos que no tenían quien por ellos, aquellos que estaban desprotegidos, aquellos que tenían necesidad y no tenían quien les proveyera. Note que cuando dice visitar, no creo que esté hablando solo de ir a ver cómo está. La idea es compartir, ayudar o buscar identificarse con la necesidad, en este caso de los huérfanos. Recordemos el contexto en que se dio esta epístola. El cristianismo estaba siendo perseguido. Muchos hombres, muchas mujeres estaban siendo víctimas de la persecución por parte del Imperio Romano. Muchos hombres y mujeres por su fe habían muerto hasta ese extremo. En ese sentido, habían muchos niños que habían perdido a sus padres en medio de esa situación. Por lo tanto, era justo, dice Santiago, que el resto de cristianos se preocupara por las necesidades de aquellos que habían quedado desamparados, huérfanos. ¿Y qué diremos de las viudas? Es otro factor, otro segmento, otro grupo de personas que menciona Santiago. ¿Qué pasaba con el contexto nuevamente? Recordemos, Roma era un imperio conquistador. Buscaba la forma de reclutar soldados para ir a conquistar tierras, países, reinos y engrandecer su imperio. En ese afán, muchos hombres eran obligados a ir a la guerra solo por satisfacer las exigencias y el egoísmo de los emperadores. Probablemente no llevaban suficiente equipo de guerra, probablemente no iban suficientemente adiestrados y iban a morir a los campos de batalla. Las esposas quedaban solas con sus hijos, pequeños muchas veces, y tenían que enfrentar la vida en esa situación. Pues la iglesia también tenía que buscar ayudar en lo posible en esa situación. Huérfanos, viudas. Estamos hablando de gente que necesita, personas que no tienen quién por ellos. Como cristianos, hermanos, tenemos que adoptar esa actitud, buscar la forma de poder ayudar a quien esté a nuestro alcance y a quien necesite ante cualquier circunstancia. Y en todo eso, dice Santiago, la última parte, guardarse sin mancha del mundo. Así que, número uno, los huérfanos. Número dos, las viudas. Y número tres, desarrollar una estrategia para mantenerse al margen del pecado, porque el pecado mancha nuestra vida espiritual, nuestro corazón, nuestra alma. Guardarse sin mancha del mundo.
No era fácil ser cristiano en el primer siglo, cuando el cristianismo comenzó. Y de seguro no va a ser fácil ahora, 21 siglos después, seguir siendo un cristiano fiel. Pero el llamado es a enfrentar este mundo, a luchar y a mantenernos firmes, haciendo la voluntad de Dios. Adelante, hermano, adelante, hermana. Dios nos da la fuerza para que sigamos cada día haciendo su voluntad. Muy bien, de esta manera llegamos al final del capítulo 1 de Santiago, siempre recordando, ¿verdad? Eh, a manera de tarea, escribir una síntesis, un resumen con la mayor parte de aspectos que tienen que ver con lo que hemos discutido. Analícelo, estúdielo, si es necesario vuelva a ver la lección y luego haga su comentario personal, ¿verdad? Lo que usted ha captado, lo que usted ha entendido con sus palabras, y esa será la tarea de esta lección. Muchas gracias por su atención, muchas bendiciones para usted y su vida cristiana, y nos vemos en la lección número 4. Así que bendiciones.